Hola, muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida al webinar de la detección a la prevención, el rol de la inteligencia artificial en el futuro del cumplimiento, organizado por Armor AML y Spot IT Solutions. Soy Cristian Garnica, formo parte del equipo de Spot IT Solutions y en esta ocasión tengo el privilegio de moderar, este espacio. Antes de comenzar, les comento brevemente cómo va a funcionar la dinámica. Todas las preguntas serán respondidas al final del webinar. Sin embargo, si durante la exposición surge alguna duda, pueden escribirla en el chat o levantar la mano. Con mucho gusto les daremos dando seguimiento. Cabe mencionar que se ha vuelto relevante el tema de prevención del lavado de dinero, lo que es la semana pasada. Vamos a ahondar un poquito en este tema y cómo se relaciona a la inteligencia artificial. Vamos a iniciar. Para profundizar en este tema, hoy nos acompaña Amadeus de la Luz, con una década de experiencia como desarrollador Java y líder de proyectos, con una sólida trayectoria en sectores clave como banca, fintech, gobierno y aseguradoras. Actualmente forma parte del equipo de Spot IT Solutions como gerente de consultoría. Amadeus se especializa en la optimización de la gestión de servicios y operaciones de TI. Su expertise incluye la implementación de metodologías ITIL, la configuración, integración y personalización de soluciones para procesos críticos como la gestión de incidentes, cambios, problemas, y esta capacidad le permite diseñar y ejecutar estrategias que transforman la mesa de servicios en un centro de eficiencia operativa. Su visión profesional es marcada por su interés con nuevas tecnologías como la automatización de procesos y la inteligencia artificial. Por eso hemos elegido a esta persona, no en este caso al gerente de nuestra empresa, para dar este tema que es muy importante, sobre todo que es en auge en los últimos 6 meses. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Amadeus de la Luz. Muchas gracias, Cristian. El día de hoy vamos a hablar de un tema que no solo es el futuro, sino que ya es el presente, la inteligencia artificial aplicada a la prevención del lavado de dinero. Y no se trata solo de robots ni de ciencia ficción, se trata de cómo la tecnología está ayudando a los oficiales de cumplimiento a tomar decisiones más rápidas, más precisas y con menos errores. En un mundo donde los criminales innovan todos los días, nosotros también tenemos que hacerlo. Entonces, prepárense para explorar cómo pasar de reaccionar a anticiparnos. La agenda del día de hoy prácticamente se basa en 6 puntos clave. El nuevo horizonte del cumplimiento, es decir, el entendimiento de por qué el modelo tradicional ya no es suficiente ante la complejidad actual. La inteligencia artificial como catalizador del cambio, es decir, cómo la inteligencia artificial va a redefinir la gestión de riesgos y la supervisión regulatoria. De la reacción a la proactividad, es decir, conocer las ventajas para poder anticipar riesgos en lugar de solo detectarlos. El impacto de la inteligencia artificial en la eficiencia operativa, es decir, cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar a simplificar y agilizar los procesos que tenemos como oficiales de cumplimiento y también como parte de los equipos de TI. Tendencias futuras en cumplimiento de inteligencia artificial, es decir, visualizar una perspectiva sobre las innovaciones y cuál es el futuro que se visualiza con respecto a las nuevas tecnologías que hay en el mercado y pues cuáles son los beneficios estratégicos para su negocio, ¿no? Entender cuál es el valor que la inteligencia artificial aporta en toda la parte de los nuevos procesos que se están aplicando. Sin más por el momento, pues comenzamos con la presentación. El nuevo horizonte de cumplimiento. Actualmente, la evolución de las amenazas con respecto al tema de prevención del lavado de dinero ha pasado de operaciones simples en efectivo a estructuras complejas con criptomonedas, empresas fachada y transacciones internacionales fragmentadas. Los delincuentes usan tecnología avanzada y mueven fondos de forma veloz y distribuida, lo que hace que los métodos tradicionales sean insuficientes. Hoy detectar el lavado de dinero no es solo encontrar algo raro, sino entender cuáles son los patrones ocultos que se encuentran en todas estas redes y cuáles son los comportamientos atípicos a gran escala. Los desafíos actuales como oficiales de cumplimiento, pues es que existe un exceso de volumen de información. La mayoría de las organizaciones tiene múltiples transacciones y millones de transacciones, diría yo, todos los días, que tienen que ser analizadas con lupa para poder identificar que estas transacciones pues no solo cumplen con toda la parte tecnológica, sino también toda la parte regulatoria asociada a todo el tema de prevención del lavado de dinero, ¿no? La presión regulatoria, es decir, la regulación cada vez se hace más evidente. Todos estamos prácticamente enterados
con respecto a lo que ha sucedido con las sanciones de Estados Unidos, cómo ha actuado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y pues prácticamente también los nuevos cambios asociados hacia la parte de actividades vulnerables, donde la parte de listas negras, la validación de PEPs, todo el tema de la incorporación de la matriz de evaluación de riesgo de clientes y el enfoque basado en riesgos se comienzan a ser obligatorios. Y pues más allá de toda esta cantidad de información, toda esta nueva presión regulatoria, pues existe la fatiga también asociada a la cantidad de información que tiene que procesar cada uno de los oficiales de cumplimiento dentro de sus organizaciones. Entonces, este nuevo horizonte de cumplimiento prácticamente llega a necesitar de alguna forma poderse hacer más leve en el sentido de que cada día son más transacciones, cada día son más regulaciones, cada día aumenta más la fatiga en los oficiales de cumplimiento, por lo que tenemos que encontrar formas más eficientes y más ágiles de poder cumplir con nuestro trabajo. El juego cambia cada vez más rápido. Como lo comentábamos, el efecto FICEN. FICEN, como ustedes saben, es prácticamente la red de Estados Unidos que se encarga de procesar todos los temas asociados a la parte de fentanilo y que se ha identificado, más bien se ha intensificado su alcance sobre instituciones no estadounidenses, como lo hemos visto recientemente en bancos mexicanos y también en casas de bolsa. Sus alertas, como los FICEN Files y las alertas de vigilancia, se han convertido en una referencia clave global para detectar el riesgo en operaciones ilícitas y en particular el FICEN, como hemos comentado, ha puesto atención a corrientes de dinero procedentes de América Latina, incluyendo México, Centroamérica y el Caribe. Y esto pues hace que México se encuentre bajo una presión internacional muy grande. En las últimas semanas hemos visto al menos 2 bancos mexicanos que han sido el objeto de sanciones, advertencias o investigaciones por presunto incumplimiento en la debida diligencia de clientes y reporte de operaciones inusuales. Es decir, toda la validación de las operaciones de listas negras que tendrían que estarse realizando, por X o Y razón no se realizan o se realizan en pasos anteriores hacia la validación del cliente y se dejan de validar al momento de convertirse en transacciones. Y eso lo que ocasiona es un gap muy grande con respecto al cumplimiento que tenemos que estar haciendo como oficiales de cumplimiento y como entidades del sector financiero. Bueno, prácticamente avanzamos con la inteligencia artificial como catalizador de cambio. La inteligencia artificial no reemplaza al oficial de cumplimiento y eso es algo que debemos de tener muy claro, sino que debe de amplificar la capacidad operativa y le debe de permitir enfocarse en los procesos críticos. Es decir, la intención no es quitar al oficial de cumplimiento, quitar a la figura que se encarga de hacer todas estas validaciones, sino buscar la manera en ayudarle a procesar de mejor manera la información y en enfocar realmente los esfuerzos en operaciones que necesitan ser doblemente validadas para poderse concretar, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Pues procesa grandes volúmenes de información de datos en segundos, es decir, decenas de millones de nombres en operaciones, direcciones IPs, perfiles de clientes y beneficiarios finales, tienen que ser analizados en cada una de las operaciones. Entonces, ¿se imaginan este tipo de validaciones en organizaciones financieras que tienen millones de transacciones diario? Esto se vuelve cada vez más complicado. Se debe de aprender y adaptarse a los modelos de Machine Learning que ajusten sus respuestas con base en la retroalimentación real. Es decir, no va a haber manera en la que el oficial de cumplimiento no deba de participar en la identificación de todos estos casos para que como inteligencia artificial pueda ser retribuida o pueda ser revalidada para poder tener cierta seguridad con respecto a la ejecución que hace. Prácticamente la integración de múltiples fuentes de riesgo, listas negras, historiales de comportamiento, ubicación geográfica y medios adversos y más, son los que nos deben de ayudar a identificar cómo poder disminuir toda la carga operativa que tienen los oficiales de cumplimiento. ¿Cuáles son algunos de los casos reales que se pueden visualizar en todos estos temas? Pues el descubrimiento de estructuras en red que simulan transferencias legales entre cuentas relacionadas, identificación de clientes que simulan bajo riesgo, pero que presentan patrones de actividad irregulares al analizarse a lo largo del tiempo y pues, reducción de falsos positivos hasta en un 80%, que libera al equipo de hacer tareas repetitivas, estar haciendo análisis diarios e identificación solo de alertamientos, y que eso merma al momento incluso de innovar con respecto a toda la parte de la integración de información y todo lo que se tiene que hacer para el cumplimiento de las instituciones financieras.
Primero que nada, necesitamos identificar o necesitamos entender qué es la inteligencia artificial para poder saber cómo es que ésta nos va a poder ayudar, no solo como oficiales de cumplimiento, sino también al interior de las organizaciones financieras. Y como lo hemos visto, yo creo que ya en todos lados, pues en nuestro trabajo día a día, independientemente del tipo de profesión que tengamos, ¿no? La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas de identificar patrones, aprender de los datos y tomar decisiones sin necesidad de estar programadas con cada regla específica. Es decir, prácticamente las decisiones las debe de comenzar a tomar de manera individual, por decirlo así, la inteligencia artificial. Esto no dejando de lado toda la parte de la validación que se tiene que hacer por parte de los oficiales de cumplimiento y más que un reemplazo tiene que ser una ayuda, ¿no? Existen conceptos básicos aplicados a toda la parte de inteligencia artificial, como es el Machine Learning, que se centra en permitir que los sistemas informáticos aprendan de los datos sin ser programados explícitamente en cada tarea. En lugar de recibir instrucciones precisas, las máquinas aprenden patrones y relacionan datos y utilizan este conocimiento para realizar predicciones y toma de decisiones. Un ejemplo clave, es el modelo de cómo aprende que aprende a cómo se ven las transacciones típicas y atípicas con respecto a los montos, la hora, la frecuencia y alerta cuando detecta algo similar a nuevos clientes. Es decir, cómo vamos a poder utilizar el Machine Learning dentro de nuestro día a día. Los sistemas actuales lo que hacen es hacer validaciones sobre las reglas de negocio aplicadas a todo lo que solicita la comisión, ¿no? Es decir, validaciones sobre montos, validaciones sobre los tipos de operaciones, validaciones sobre los tipos de personas relacionadas. Sin embargo, los mismos criminales, como lo hemos comentado, encuentran maneras de innovar con la finalidad de hacer transacciones que se encarguen de pasar por abajo de estos umbrales. ¿Y eso qué significa? Que en algún momento lo que va a suceder es que la acumulación de todo eso va a significar un gran gap dentro de nuestro análisis, ¿no? Entonces, es muy importante poder identificar el nombre de estas tecnologías para saber cómo y con qué nos van a poder estar ayudando. La parte de Deep Learning, que es prácticamente el uso de redes neuronales artificiales con múltiples capas para analizar datos y aprender de ellos. Es decir, todos los seres vivos en el planeta cuentan con redes neuronales, nosotros como humanos, los animales, incluso algunos otros elementos dentro de la naturaleza. Y lo que hace la inteligencia artificial con este tipo de algoritmos es tomar un mapeo de cómo se mapean las neuronas en este tipo de elementos vivos y cómo funciona el análisis de datos para poder aprender sobre los datos que se están ingresando. Estas redes son inspiradas en la estructura del cerebro humano, como les comentaba, y permiten a las computadoras identificar patrones complejos y realizar tareas como reconocimiento de imágenes, voz, realizar predicciones, de forma similar a lo que haría un humano. Por ejemplo, descubrir conexiones entre cuentas aparentemente no relacionadas que transfieren fondos entre sí en momentos sospechosos. Existen diferentes algoritmos asociados incluso a la parte gráfica, donde la intención de estos algoritmos basados en Deep Learning es que existan maneras de identificar esos patrones. Nosotros actualmente, al trabajar en el sector financiero con millones de transacciones de manera diaria, es difícil poder identificar si un beneficiario de todas esas transacciones que se están ejecutando de manera diaria es el mismo para múltiples. Y eso significa que nosotros estamos dejando pasar múltiples transferencias, es decir, la generación de las llamadas mulas de personas que envían hacia una persona en específico y no podemos identificar esos patrones con un análisis natural o real de lo que estamos trabajando día con día, ¿no? Entonces, aquí es donde entra toda la parte de Deep Learning y con la que podemos estar apoyándonos para tratar de predecir que los beneficiarios reales de cada una de las operaciones que estamos realizando día con día tienen que ser identificados y pueden ser identificados, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural es prácticamente la capacidad de la inteligencia artificial para leer, interpretar y extraer información útil de texto libre y nos ayuda a analizar automáticamente noticias, medios adversos, redes sociales o informes para detectar si un cliente aparece vinculado a actividades ilegales o reputacionalmente sensibles. Es decir, ya se identificó, por ejemplo, una persona dentro de las listas de vigilancia.
¿qué es lo que tendríamos que estar realizando? Pues un análisis para saber si efectivamente es la persona que estamos identificando o no se trata incluso de una homonimia que no tendría por qué estar siendo identificada dentro de nuestro sistema de prevención de lavado de dinero. Entonces, prácticamente estos son las definiciones de inteligencia artificial que nos van a poder ayudar a comenzar a identificar cuáles son los tipos de tecnología que podemos estar agrupando y que podemos estar integrando dentro de nuestra operación diaria. ¿Cómo vamos a pasar de la reacción a la productividad? Es decir, como les comentaba hace ratito, ¿cómo es que opera hoy la mayoría de las instituciones? La mayoría de las instituciones tiene sistemas de prevención de lavado de dinero que forman de forma reactiva, detectan movimientos sospechosos después de que ocurrieron, emiten alertas basadas en reglas fijas, por monto, por frecuencia, por países, que incluso pues es hasta ahí a donde llega la autoridad para poder hacer la definición de este tipo de identificación de alertas que se tienen que reportar. Y esto genera un cumplimiento tardío, costoso y poco eficaz. En pocas palabras, el riesgo ya ocurrió cuando lo estamos revisando y eso pues nos complica al momento de poder trabajar con toda la parte de prevención, como bien se está comentando. Ya lo tenemos en nuestra casa, ¿no? Ya incluso ya sucedió la operación. Entonces, ¿cómo vamos a poder trabajar para poder mitigar este tipo de cosas? Es aquí donde viene la proactividad. ¿Y qué es lo que propone esta parte? Pasar de un modelo reactivo a proactivo, que significa anticipar el riesgo antes de que suceda, identificar cambios útiles en el comportamiento de los usuarios en tiempo real, poder producir posibles actividades ilícitas antes de que se materialicen y tomar decisiones inmediatas para bloquear, alertar, escalar o requerir documentación adicional, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos múltiples o identificados múltiples elementos dentro de toda esta parte de prevención del lavado de dinero que vamos a poder mejorar con inteligencia artificial, como es la parte de la detección de listas negras, algoritmos de predicción sobre toda la parte del enfoque basado en riesgos. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que ustedes pudieran predecir que su organización evaluada a través de su EBR en 6 meses podría estar aumentando el riesgo como institución, haciendo una previa validación de la cantidad y el tipo de operaciones e incluso toda la parte de los factores que ustedes están utilizando, ¿no? Lo mismo sucede para toda la parte de la identificación del riesgo de cliente. Imagínense poder identificar al cliente, o más bien poder predecir que el riesgo de un cliente en específico puede estar aumentando, derivado de la forma en la que se está comportando toda la parte de la transaccionalidad que está enviando hacia su institución. Este tipo de reacciones y asociadas a la productividad nos pueden ayudar a ustedes como oficiales de cumplimiento y a las instituciones financieras a poder hacer predicciones de todo lo que puede estar ocurriendo y tomar acciones en un momento inicial que nos permita no llegar hasta, pues ya sucedió, ya se incrementó el riesgo, ya incluso realizaron transacciones que no se pudieron haber visualizado y esto implica que pues, la organización en este momento tiene que buscar cómo modificar sus factores o tiene que buscar cómo agregar mitigantes que nos puedan ayudar a reducir toda la parte del riesgo, tanto asociado a la institución como asociado a cada uno de los clientes, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias futuras en el cumplimiento de la inteligencia artificial y por qué hablar del futuro hoy? El cumplimiento normativo está cambiando más rápido que nunca, impulsado por avances en la tecnología de datos e inteligencia artificial, reguladores más exigentes e interconectados y prácticamente riesgos emergentes como la parte de criptomonedas, redes sociales, fintech no reguladas. Comprender las tendencias futuras permite anticiparse, planear estratégicamente y adoptar tecnologías con visión a largo plazo. Toda la parte de la inteligencia artificial debemos de entenderla que se puede integrar a nuestra organización en tres sentidos. O sea, uno, siendo completamente alguien dentro de nuestro equipo, es decir, nosotros poder analizar, poder delegar algo de nuestro trabajo directamente a la inteligencia artificial, sabiendo que la inteligencia artificial va a poder cumplir con los elementos para los que fue programada. El segundo es que realmente la inteligencia artificial necesite forzosamente los inputs que nosotros tengamos que estar dándole en cada hito de ejecución para poderlo cumplir, es decir, un asistente completamente de nosotros. Y la otra es que la inteligencia artificial pueda completamente fungir con
una parte específica de la operación sin tener que nosotros estar generando inputs hacia ella para que pueda estar tomando decisiones asociadas a la generación de algoritmos, ¿no? Y a la generación de la operación que nosotros estamos delegando en ella. Entonces, prácticamente la inteligencia artificial hoy en día está en todos lados, ¿no? Estamos hablando de ChatGPT, inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial asociada a la incorporación de algoritmos basados en datos y todo este tipo de cosas que nos van a poder ayudar a que el trabajo que realizamos como oficiales de cumplimiento, pues esté mucho mayor respaldado, no solo por el procesamiento de grandes cantidades de información, sino también por la cantidad de elementos que vamos a estar integrando o que vamos a poder integrar para poder innovar con nuestro trabajo. Hoy en día la inteligencia artificial se muestra como una tecnología que va a seguir creciendo a pasos agigantados y que no sabemos para el 2030 qué va a ser capaz de hacer. Sin embargo, así como la inteligencia artificial crece con todos estos años, también crece toda la parte de la regulación, también crece toda la parte de las tendencias asociadas a cómo la inteligencia artificial va a poder ayudar a los diversos rubros dentro del sector financiero e incluso crece la presión sobre el cumplimiento de la regulación. Es decir, actualmente muchas de las organizaciones están buscando cómo hacer la validación de cada una de esas transacciones de manera en línea sin tener que estar incumpliendo con lo que ya sabemos que tiene que hacerse en la parte tecnológica de compliance sobre temas de SPAY, de transacciones de SPAY, sobre temas de conocimiento de clientes, sobre tema incluso del conocimiento del empleado, de las propias de los propios reportes o de las propias denuncias que pueden tener los empleados al interior de las instituciones financieras, ¿no? Como lo he comentado durante el webinar, actualmente ya se encuentra en aprobación, si no es que ya se aprobó, si no mal no recuerdo, toda la parte de la modificación a todo el tema de actividades vulnerables, ¿no? Entonces, se integró toda la parte de desarrollo inmobiliario, se integraron la validación de listas de vigilancia, se integraron toda la validación de PEPs, se integró la incorporación de la matriz de evaluación de riesgo de clientes, se incorporó también la evaluación del enfoque basado en riesgos, lo que implica que ya no solo es una buena práctica para las actividades vulnerables, sino que ya va a ser algo obligatorio que deben de tener y que no va a ser solo obligatorio el estar analizando los millones de transacciones, ¿no? Sino que va a ser obligatorio en algún punto también poder reaccionar de manera no reactiva, sino proactiva ante todos los elementos que se encuentran en el mercado y poder nosotros como oficiales, bueno, ustedes como oficiales de cumplimiento, yo no soy oficial de cumplimiento, por eso lo comento, y toda la parte de las instituciones financieras identificar de qué forma van a poder ser proactivos ante toda esta parte del cumplimiento, ¿no? Y que no se vuelva en una carga completamente operativa, pues todo el análisis que hay que realizar para poder avanzar con respecto a los diferentes elementos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario o alguien quisiera participar con respecto al tema de actividades vulnerables o con respecto a lo que hemos visto que el FinCEN ha hecho últimamente en las instituciones financieras. Ese es un punto que quisimos abordar dentro de este webinar, porque al final se trata precisamente de prevención del lavado de dinero. Las sanciones que emitió el gobierno de Estados Unidos, la forma de reaccionar por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, son elementos que debemos de tomar en cuenta y que de repente estábamos basándonos solo en un tema de ejecución de manera reactiva de cada una de las validaciones que existen alrededor de la prevención del lavado de dinero y que deberíamos de ser más proactivos como instituciones y como oficiales de cumplimiento para poder evitar que este tipo de cuestiones como lo que sucedió con CI Banco, con Vector, con Intercam, pues puedan suceder alrededor de las instituciones actuales, ¿no? Porque al final no solo implica un impacto reputacional para esos bancos y esa casa de bolsa en específico, sino que implica un impacto reputacional para todo el sector financiero y como bien dicen, la urgencia cuesta, ¿no?
¿Cuáles son las 5 tendencias que marcarán el rumbo dentro de los próximos 3 años? Prácticamente la supervisión algorítmica, es decir, los propios reguladores están comenzando a utilizar inteligencia artificial para auditar a instituciones financieras en tiempo real, detectar inconsistencias en reportes regulatorios, cruzar datos entre jurisdicciones, es decir, automatizar el intercambio de información que existe entre diversos países. Y un ejemplo real es, por ejemplo, la FCA del Reino Unido y la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México ya están explorando cómo el monitoreo de datos masivo puede ayudar con respecto a toda esta parte de prevención del lavado de dinero, ¿no? A toda la parte de la identificación de empresas en listas de vigilancia, de personas políticamente expuestas y también de tendencias asociadas a qué es lo que están utilizando hoy los criminales con respecto a la generación de lavado de dinero, ¿no? Es decir, cómo están innovando ellos para poder lavar cada vez más dinero y para poder, obviamente, salirse con la suya cada vez más veces, ¿no? La inteligencia artificial explicable es prácticamente uno de los principales retos que existe en los modelos de inteligencia artificial. Es decir, actualmente la inteligencia artificial para muchas personas es una caja negra. Es algo a lo que meto información o a lo que meto algo. Nadie sabe cómo funciona y al final pues me regresa algo que yo considero que es un valor de acuerdo a lo que le estoy solicitando, ¿no? Entonces, las nuevas herramientas de la inteligencia artificial explicable permiten justificar por qué se generó una alerta o una decisión, generan trazabilidad para los auditores y reguladores y dan transparencia hacia modelos de scoring y prevención de riesgo. Y esto será una clave para la aceptación regulatoria relacionada con soluciones basadas en inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa es el boom de hoy en día, ¿no? La inteligencia artificial generativa, hablando de ChatGPT, de Gemini o de prácticamente la que ustedes utilizan como copilot dentro de sus operaciones diarias, realmente no sabemos cómo está generando, cómo trabaja dentro de las tripas, ¿no? Cómo va a ayudarnos a analizar un documento, un informe, un reporte, cómo lo está realizando y realmente cómo es que la inteligencia artificial está tomando las decisiones para poder resumir puntos, para poder hacer investigaciones de algo que nosotros necesitamos investigar, ¿no? Entonces, el llamado aquí también en este segundo punto es, si ustedes utilizan inteligencia artificial generativa, llámese ChatGPT, Copilot, Gemini o alguna de las comentadas durante este webinar, es necesario que también pongan foco en identificar cómo se están generando este tipo, o más bien cómo se están utilizando este tipo de inteligencia artificial con la finalidad de que exista realmente esa trazabilidad de la información que ustedes visualizan para poderla entregar, ¿no? Al final, la inteligencia artificial generativa, pues eso hace, generar. Sí nos ayuda, sí intercambia información de manera fidedigna si así se lo requerimos, pero también es capaz de generar información que no está concentrada en ningún lado y que solo está basada en su algoritmo, por lo que es muy importante que pongamos foco en ese sentido, ¿no? Hay herramientas ya como Copilot, como Gemini, como ChatGPT, que lo que hacen es generar algo llamado agentes, en donde ustedes pueden ir programando cuáles son las bases que ustedes requieren, es decir, cuáles son las fuentes de información que más deben de estar tomando en cuenta para poderse trabajar, cuáles son las reglas que ustedes deben de identificar, qué es lo que a ustedes les gustaría poder entender si es que le envían un documento, para que con ese tipo de reglas previas, ChatGPT pueda ya estar asociándose más a esas reglas que a lo que su propio motor de búsqueda pueda estar integrando, y hace una combinación de ambas, ¿no? Entonces, realmente es algo muy interesante, es muy de confiar si se sabe utilizar, y el llamado está aquí, ¿no? En ese segundo punto. ¿Cuál es el análisis de riesgo reputacional automatizado? Prácticamente la inteligencia artificial comenzará a analizar medios adversos, noticias, blogs, redes sociales, sentimiento de clientes, menciones públicas, historial del Internet vinculado a nombres, empresas, beneficiarios finales, y esto permitirá anticipar riesgos reputacionales antes de que escalen en eventos regulatorios. Sin embargo, pues, todos sabemos que existen las fake news, todos sabemos que existen información que es realmente falsa dentro de redes sociales, dentro de páginas de internet que justamente a eso se dedican. Por eso siempre es importante que podamos validar cuáles son nuestras fuentes de información y efectivamente
poderlas definir para que incluso la inteligencia artificial solo se encargue de trabajar sobre esas fuentes de información y no de páginas que puedan determinarse como fake news, ¿no? ¿Cuáles otros dos puntos de tendencias que marcarán el rumbo dentro de los próximos 3 años? El cumplimiento continuo y monitoreo sin fricción, es decir, las instituciones migrarán a validaciones periódicas de monitoreo permanente, donde los clientes son reevaluados constantemente según su comportamiento. Las alertas se ajustan dinámicamente sin intervención humana. La validación de listas negras se realiza en tiempo real por API y el cumplimiento dejará de ser un proceso puntual para convertirse en un flujo constante, que es prácticamente lo que hemos comentado e incluso prácticamente lo que ya nos está exigiendo la regulación al tener este tipo de problemas como los que tuvieron los bancos con FinCEN, ¿no? La integración de la validación de listas negras, por ejemplo, en todas y cada una de las transacciones que deben de tener el sector financiero, ya es real, ya está aquí y ya no es un rumbo hacia los próximos 3 años, ¿no? Y es algo que las instituciones del sector financiero necesitan completamente integrar y que obviamente van a necesitar incorporar de manera rápida para hacer la validación de cada una de estas transacciones, ¿no? La validación periódica de validaciones periódicas a monitoreo permanente, pues es lo que hemos estado comentando, la constante validación de los clientes según su comportamiento. Ya no solo va a ser necesario ejecutar cada 6 meses toda la parte del enfoque basado en riesgo, toda la parte de la matriz de riesgo de clientes, ya va a tener que aplicarse de una manera predictiva para poder saber si el comportamiento no va a incrementar el riesgo de la institución o no va a incrementar el riesgo del cliente con respecto a lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, yo diría que esta parte del punto 4 en el cumplimiento continuo y monitoreo sin fricción prácticamente es algo que ya tenemos a la vuelta de la esquina y que muchas de las instituciones financieras ya están empezando a implementar de manera ágil, ¿no? La integración total entre la inteligencia artificial y la arquitectura empresarial, prácticamente la inteligencia artificial dejará de ser aislada, se integrará profundamente en la parte de los RPs, de los CRMs, de los core bancarios, plataformas regulatorias, y esto permitirá tener una visión 360 de cliente y tomar decisiones rápidas, incluso automatizadas. Prácticamente es lo que les comentaba. La incorporación de la validación de prospectos, la incorporación de la validación de cada una de las transacciones que no tienen que pasar precisamente por un sistema de prevención de lavado de dinero de manera online, sino que deben ser ejecutadas y validadas a lo mejor a un T-1 o a un T-2, de acuerdo al tipo de implementación que ustedes tengan. Se puede incorporar a través de APIs que lo realicen en tiempo real y que obviamente este tipo de APIs tienen que también responder a las necesidades del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? El tiempo de la validación de una transacción SPAY, por ejemplo, si actualmente tarda 3 segundos en ejecutarse, pues tendrá que tardarse 4. ¿Qué es lo que no podrá suceder? Pues tardarse 1 hora más, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que hacer una validación antes de que efectivamente se confirme la transacción realizada a través de un SPAY. Tuvo que haberse validado el cliente emisor y tuvo que haberse validado el cliente receptor dentro de listas de vigilancia que nos ayuden a validar que efectivamente ese tipo de transacciones pueden suceder o tienen que pasar a un segundo punto de validación por los oficiales de cumplimiento con la finalidad de saber cómo van a integrar ese tipo de validaciones, ¿no? Y los cores de negocio actualmente, los cores bancarios, las plataformas reguladas, tienen que también tener esa opción de poder poner en on hold cada una de las operaciones con la finalidad de poder extender la diligencia que están aplicando a cada una de ellas. Entonces, si se fijan, esto que estoy comentando, multiplícalo por millones de manera diaria, se puede consumir o se puede convertir, perdón, en un sinfín de análisis de información, y para eso existe la inteligencia artificial y para eso nos va a ayudar la incorporación de este tipo de tecnología al interior. La inteligencia artificial no es el futuro, es el nuevo estándar de cumplimiento, y la pregunta ya no es si se adoptará, sino cuándo y cómo se integrará a sus instituciones. No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario o alguna reflexión que quisieran aportar al webinar.
Recuerden que toda la parte de preguntas y respuestas la pueden realizar sin inconveniente en la sección de preguntas y respuestas, valga la redundancia, dentro del webinar, o también pueden solicitar, levantar la mano y solicitar abrir el micrófono. Ya tenemos un par de preguntas, solo en la sección de preguntas te las comparto. ¿Vale, amados? Bueno, la primera es ¿qué tipo de entrenamiento o preparación requiere un oficial de cumplimiento para aprovechar al máximo una solución de IA en su día a día? Prácticamente un oficial de cumplimiento necesita tener conocimiento de lo que comentábamos con respecto a los diferentes puntos dentro de la presentación, ¿no? Es uno, conocer cuáles son los tipos de algoritmos que existen y que los van a poder ayudar para poder avanzar con respecto al entendimiento de lo que es la inteligencia artificial. Yo creo que actualmente todos sabemos o entendemos un poco acerca de inteligencia artificial porque ya lo vemos en todos lados, ¿no? Todos tenemos una Alexa, todos tenemos un Siri, un Hey Google, prácticamente todos nuestros dispositivos ya cuentan con una inteligencia artificial a la que le podemos hablar, a la que le podemos pedir cosas, incluso al momento de enviar mensajes de WhatsApp, cuando ponen el micrófono y no quieren mandar una nota de audio y empieza a transcribir todo lo que estamos hablando por voz. Todo eso es inteligencia artificial, ¿no? Son algoritmos que se encargan de tomar información, procesarla y entregar un resultado. Entonces, como oficiales de cumplimiento, yo creo que se tiene la responsabilidad de entender cómo este tipo de tecnologías que vemos a diario nos van a poder ayudar más allá para poder mitigar los riesgos que existen actualmente en el mercado y cuál va a ser la mejor manera de realizarlos. Entonces, yo creo que prácticamente un oficial de cumplimiento sí debe de existir o debe de tener un entendimiento asociado a inteligencia artificial, no de manera técnica, no de manera en donde se identifique qué algoritmo exactamente está haciendo, pero sí de manera a nivel general de entendimiento y como lo comentaba, a nivel general de cómo poder identificar y trazar cada una de las decisiones que está tomando la inteligencia artificial para que realmente estén justificadas y puedan ser utilizadas dentro del combate al lavado de dinero. Gracias, Amadeus. Tenemos otra pregunta, pero yo creo que la leemos más adelante. Va muy adecuado a un slide que tenemos. De acuerdo, Cristian. Si nos ayudas, porfa, listo. Prácticamente, ¿cómo apoya la inteligencia artificial al oficial de cumplimiento para potenciar la seguridad y crecimiento organizacional? Como le comentaba, prácticamente la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta esencial para los oficiales de cumplimiento. Se enfrentan al desafío diario de prevenir el lavado de dinero en las instituciones financieras y más allá del cumplimiento normativo, la inteligencia artificial aporta beneficios estratégicos que optimizan su trabajo, aumentan la eficiencia y obviamente refuerzan la seguridad de su organización y refuerzan también, pues prácticamente el trabajo que realizan día con día, ¿no? Prácticamente la inteligencia artificial pues debe apoyar a la parte del soporte y la detección del análisis de riesgo, es decir, a las alertas inteligentes y priorizadas, que la inteligencia artificial pueda ayudarnos a priorizar cuáles son las alertas que necesitan más de nuestra atención para poder ser validadas de mejor manera o prácticamente para poder ser descartadas incluso y que nos apoyen a poder avanzar con lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros al momento y justamente en estos momentos que se va a poder empezar a convertir toda la parte en el análisis de la identificación de personas en listas de vigilancia, al momento de tener un prospecto, al momento de cada una de las operaciones, todas estas alertas que van a estar surgiendo por falsos positivos, por homonimias, porque el nombre se parece, porque el porcentaje de la validación de la lista de riesgo está disminuido para poder captar más información, por falta de información incluso, porque muchas veces las listas negras que existen actualmente en el mercado no cumplen con la incorporación de los diferentes elementos como el RFC, como el CURP, como la dirección, para poder realmente identificar a una persona. Se necesita de inteligencia artificial que nos pueda ayudar a priorizar este tipo de alertas y con los diferentes elementos de información que nosotros como oficiales de cumplimiento, como ustedes, perdón, como oficiales de cumplimiento deben de determinar,
con la finalidad de que se prioricen y se atiendan solo los casos críticos y los casos urgentes y que no detengan también toda la parte del negocio, ¿no? Imagínense que la parte de prevención detenga la incorporación de prospectos o la generación de nuevos clientes dentro de las organizaciones, pues se puede volver muy complicado, ¿no? Y lo mismo al momento de ejecutar una transacción, que se detenga una transacción por una persona que resultó ser una homonimia que no podemos validar contra un RFC, contra un CORP, contra los diferentes elementos que se tienen que validar, se vuelve cada vez más complejo y hablando ya de niveles de información elevados, pues vamos a convertirnos en un stopper en lugar de en el escudo que necesita la institución financiera, ¿no? La automatización y agilidad en tareas repetitivas, es decir, la generación automática de reportes regulatorios, la inteligencia artificial elabora, o más bien facilita la elaboración de informes en las autoridades, el apoyo en procesos del KYC, automatiza la verificación, la actualización del perfil de clientes, asegurando al oficial de cumplimiento que tenga la información confiable actualizada para evaluar el riesgo. Es decir, si nosotros tuviéramos un agente definido en Copilot al que le podamos mandar, oye, ayúdame a hacer la investigación en redes sociales de esta persona, tenemos que definir el tipo de personas con las que tenemos que estar trabajando, tenemos que definir, perdón, el tipo de redes sociales con las que debemos estar trabajando, el tipo de noticias que queremos analizar, las páginas sobre las que queremos estar haciendo la validación de información y que esto nos permita que sí nos ayuda realmente la inteligencia artificial y que no se convierta más en un generador de información, ¿no? Más allá de ayudarnos, que nos genere más información por analizar, porque no estamos sabiendo identificar cuáles son los diferentes elementos que debemos de confirmar nosotros como personas para que la inteligencia artificial haga su trabajo. Siguiente, por favor. Prácticamente algunos elementos adicionales, la mejora de la toma de decisiones y la colaboración, herramientas de análisis predictivo, como les comentaba hace ratito, cómo les caería prevenir toda la parte del enfoque basado en riesgos en lugar de esperarnos 6 meses, que exista una validación semanal que se encargue de analizar cada uno de las operaciones que estamos teniendo dentro de nuestra organización con la finalidad de prevenir el incremento de riesgo de nuestra organización o de nuestra institución tal cual. Lo mismo para la parte de la validación de riesgo de nuestros clientes, poder predecir que un cliente se va a poder pasar de un medio a un alto con respecto al riesgo asignado, pues nos ayudaría muchísimo para poder identificar cómo podemos mitigar todos esos elementos o cómo podemos agregar o modificar los mitigantes que tenemos actualmente visualizados para poder cerrar todos estos gaps que podamos tener como oficiales de cumplimiento dentro de nuestra organización, ¿no? Adelante, Cris, por favor. En conclusión, para el oficial de cumplimiento, la inteligencia artificial es mucho más que una herramienta tecnológica, es un socio estratégico que potencia su capacidad de prevenir el lavado de dinero, que mejora su eficiencia y que contribuye a su reputación como oficial de cumplimiento y a su reputación, o más bien a la reputación de la organización financiera, ¿no? Últimamente, con los mismos problemas que hemos ido comentando durante toda esta sesión, el papel del oficial de cumplimiento de estas instituciones, que ya previamente hemos mencionado, pues también se pone en duda y no en un mal sentido, ¿no? Sino en una identificación de cómo poder ayudar a estos oficiales de cumplimiento que se encargaban de validar millones de transacciones diarias a realmente convertirse en un escudo que permita a la institución financiera no dejar pasar todos estos elementos que puedan ser cuestionados después por las diferentes autoridades que existen, ¿no? Adelante, Cristian. Y ya prácticamente como último punto, ¿cómo es que Armor AML está integrando todo el tema de inteligencia artificial? La inteligencia artificial o los algoritmos de inteligencia artificial es algo que hemos estado trabajando dentro de la organización ya desde hace un par de años, ¿no? Queremos, por ejemplo, especificar toda la parte de los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural que utilizamos para la validación de listas negras, toda la parte de la validación de clientes y operaciones que existe dentro de la aplicación de Armor ML es a través del procesamiento del lenguaje natural. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Existen algoritmos asociados a la identificación o la determinación de cuando las palabras
se repiten lo suficientemente dentro de una base de datos de palabras, eso quiere decir que se pueden identificar de mejor manera y se pueden analizar de mejor manera al poder nosotros enviar un nombre de alguno de nuestros clientes, ¿no? Entonces, sí, quisiéramos explicarles cómo lo hacemos actualmente para que ustedes tengan la seguridad de que toda la parte de la validación de listas negras que se realiza con la plataforma no solo les va a ayudar a la validación que tenemos actualmente, ¿no? Sino que en algún punto evolucionaremos a prácticamente la validación por todas y cada una de las transacciones que se ejecutan dentro de sus implementaciones. Entonces, hacemos un método de secuencia de n-gramas. Esto es ya un poco más técnico, pero en caso de que tengan alguna duda o comentario, por favor, háganmelo saber. Prácticamente en nuestro caso no se utilizan palabras completas, sino n-gramas, o sea, secuencias de n elementos contiguos, en este caso letras. Es decir, lo que hacemos es hacer una validación de cada una de las cadenas de texto, de los nombres que existen dentro de la base de datos a analizar, para poder hacer una separación de cada uno de estos puntos dentro del algoritmo. Se limpia el nombre quitando puntos, comas, acentos y prácticamente teniendo solo los elementos necesarios para poder hacer esta separación de los diferentes elementos en cada una de las cadenas, ¿no? De las secuencias. Se hacen en separaciones de dos y después existe un método de frecuencia de término o frecuencia inversa del documento. Esto significa que la frecuencia de ocurrencia en el término de la colección de los documentos es una medida numérica que expresa cuán relevante es una palabra dentro del documento de una colección, ¿no? Entonces, ya hablando un poco en palabras más mortales, lo que hacemos es identificar cada una de las palabras al momento de hacer la separación por el bigrama. Es decir, nosotros vamos a tener a Andrés Manuel López Obrador, se va a generar una cadena de texto. Esta cadena de texto se va a hacer en separaciones de dos palabras, perdón, de dos letras, y lo que va a hacer es generar eh, una bolsa donde se encuentran separadas esta cadena de texto por cada dos palabras. Y esto lo que nos va a ayudar a definir es la frecuencia de término o la frecuencia que existe de cada una de estas dos palabras dentro de la bolsa de documentos. Entonces, esta medida se utiliza a menudo para generar un factor de ponderación en la recuperación de información y en la minería del texto. Es decir, nos va a ayudar a trabajar de manera más ágil con la recuperación de la información de las palabras asociadas en cada uno de los elementos con los que vamos a estar haciendo las consultas de información y que nos van a permitir, obviamente, tener resultados más ágiles en cada una de las peticiones que nosotros hagamos a la incorporación más bien a las consultas dentro de nuestra API de consulta de listas negras, ¿no? Muchos de ustedes ya han visualizado prácticamente nuestra API de consulta de listas negras se ejecuta en menos de un segundo. Y esto es gracias a que no solo nos encargamos de hacer la validación de la cadena de texto, ¿no? Hemos trabajado con bases de datos de diferentes proveedores de listas negras que existen en el mercado y que tienen más de 15, 20 millones de información de nombres de listas de vigilancia dentro de sus bases de datos. Y este tipo de algoritmos pues, nos permite tener que todas esas validaciones que existen de nombres pues se realicen muchísimo más rápido y tengan una mejora con respecto a la eficiencia en la parte de la detección, ¿no? Entonces, aquí es como prácticamente Armor ML incorpora la inteligencia artificial dentro de su implementación. Prácticamente la inteligencia artificial es lo de hoy, ya es el presente. Iba a decir prácticamente la inteligencia artificial es el futuro, pero no, la inteligencia artificial es lo de hoy y pues lo que puedo comentarles es que esperen los nuevos módulos de Armor ML para toda la parte de predicción de datos e inteligencia artificial que estaremos incorporando. Si no tienen dudas o comentarios adicionales, creo que sí existe una duda adicional. Adelante, Cris, por favor. Es correcto, tenemos una duda. ¿Qué tan fácil es integrar una solución de IA como Armor AML o cualquier otra con los sistemas actuales de core bancario ya implementados en una institución financiera? Vale, prácticamente yo creo que uno de los problemas con los que
siempre nos vamos a topar en la implementación de un sistema de prevención del lavado de dinero es la parte del análisis de datos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El poder obtener la información de los N diferentes core de negocio que existen en el mercado se vuelve complicado. Sin embargo, existen elementos que ya tiene Armor ML como parte de su arquitectura original, que es la parte de la incorporación de APIs. Es decir, ustedes pueden hacer validaciones en tiempo real con consultas a las APIs para cada una de las operaciones, prospectos o clientes que ustedes tengan dentro de su implementación, ¿no? Entonces, incorporar Armor ML para poder hacer análisis, por ejemplo, lo que comentaba de listas negras en tiempo real, es muy sencillo, solo se consume el API, se entregan los resultados de coincidencias es que existen, y lo complicado va a ser al momento de hacer el tipo de validaciones que necesitamos para aprobar o rechazar prospectos, aprobar o rechazar clientes, hacer expandir la diligencia que estamos haciendo para el conocimiento del cliente. Y una vez ya que tenemos implementado prácticamente la plataforma, el reto más importante siempre va a ser la incorporación de datos, ¿no? Entonces, yo creo que al inicio de una implementación siempre es necesario que exista la contraparte no solo normativa, sino también de TI, que pueda orientarnos con respecto a la explotación de información que actualmente se está generando en la organización. Y creo que una vez teniendo pues, prácticamente procesado todo ese tema, la incorporación de una plataforma de prevención del lavado de dinero debería ser muy sencilla, ¿no? Perfecto, Amadeus. Si alguien más tiene alguna duda, nos la puede compartir a nuestro correo que es contacto@spot-medio-itpro.com. Y ya para concluir, Amadeus, ¿tienes algo que quieras mencionar? No, prácticamente ya todo se comentó dentro de la sesión. Recuerden, yo creo que lo resumiría en dos puntos. La inteligencia artificial ya no es el futuro, es lo de hoy. Y recuerden también, ustedes son los dueños de lo que hace la inteligencia artificial. Entonces, entre mejor ustedes le den lo que necesita la inteligencia artificial para tomar decisiones, más les va a ayudar en su trabajo y en su día a día. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias y a nombre de Armor AML y Spot IT Solutions queremos agradecer sinceramente su asistencia y su participación. Esperamos que la información compartida les haya sido de valor para fortalecer su estrategia de cumplimiento y automatización en PLD. Gracias por confiar en nosotros y me parece que tienen una pregunta, pero por cuestión de tiempo yo creo que si no la enviamos ahorita nos comunicamos contigo y gracias por confiar en nosotros. Nos vemos en los próximos eventos. Que tengan excelente día. Bye bye.